plataforma de lucha del levantamiento indígena destaca, además del archivo del paquete de las enmiendas constitucionales, los reclamos de la CONAIE sobre la educación intercultural bilingüe. Sisa Pacari, vicepresidenta nacional de la UNE, hoy nos acompaña en Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, señorita periodista, y un saludo a toda la ciudadanía. El pasado viernes 21 de agosto, aquí en Contacto Directo, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, se refirió a los avances de la educación intercultural bilingüe en los pueblos indígenas. Y el pasado lunes 24, Franco Viteri, presidente de la CONFENAIE, hizo algunas puntualizaciones. Escuchemos lo que dijeron. Efectivamente, nosotros creemos que hay que fusionar determinados planteles educativos y hay ejemplos de las fusiones en donde 6, 7 establecimientos que tienen 10, 15 estudiantes que estaban estudiando sobre la tierra, sin pupitres, pared de caña, techo de zinc, profesor bachiller, generalmente amigo, pariente o familiar de algún dirigente, van a unidades educativas modernas. Eso es importante, darles infraestructura y tecnología adecuada para el aprendizaje. Pero lo más importante es que dentro de esa infraestructura moderna se está potenciando y recreando la cultura indígena, se está rescatando el saber ancestral. Esa es la gran propuesta que estamos haciendo. Este gobierno no entiende que es plurinacionalidad. Segundo, no sabe cómo aplicar políticas públicas plurinacionales en territorios indígenas, como es el caso de las escuelas del milenio, donde se violenta la cultura, donde se violenta el derecho del niño. Supongamos, si a nosotros nos ponen en una sola escuela, es la homogeneización del pensamiento. ¿Cómo un niño va a caminar 4 kilómetros cada mañana para llegar a un centro? ¿Cómo un niño va a coger la canoa en un río crecido y llegar al sitio de la escuela? Y si el río está crecido puede haber percances. Todo eso le hemos dicho al gobierno, pero aquí no hacen caso y dicen de que todo es estándar. No puede haber estandarización en un Estado plurinacional. Con respecto a lo que dijo el ministro, ¿considera usted que cerrar escuelas de 8 o 9 alumnos para unificarlas a fin de que estos estudiantes vayan a unidades modernas en otros sectores los empuja a abandonar sus comunidades? Bueno, yo quisiera comenzar señalando dos aspectos fundamentales, aprovechando este espacio como una mujer indígena de Saraguro, plantear en primer lugar la exigencia a las autoridades del gobierno, la liberación de los presos políticos por una lucha que hemos llevado adelante justamente por la educación intercultural bilingüe. 26 compañeros y hermanos de mi pueblo Saraguro han sido agredidos brutalmente y como el gremio de la UNE, que somos parte de esta lucha, de las protestas y de una transformación social, pedimos a la ciudadanía la solidaridad y el acompañamiento para realizar la marcha el día de hoy que se va a llevar a cabo por todos los presos políticos. Y en segundo momento, también hacer hincapié y decir que vamos a comenzar los maestros y las maestras un nuevo año lectivo, con un maestro estresado, cansado, desmotivado, porque no se cumplen los valores laborales y humanos. Y luego entonces, contestando a la pregunta del tema que nos acoge el día de hoy sobre la educación intercultural bilingüe. Creo que nosotros, los pueblos indígenas, venimos de un proceso de lucha y la demanda por la educación intercultural bilingüe, una educación propia a las comunidades, ha sido uno de los ejes centrales, permanentes de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, de las organizaciones y de nuestras luchas. Hablar de educación intercultural bilingüe no significa simplemente relacionarnos al nivel de pobreza o al nivel de una mejora de infraestructura. Educación intercultural bilingüe es un proceso articulado de normas políticas, de participación de las comunidades y de los pueblos en la relación de los procesos directos de interaprendizaje. El señor ministro nos habla de una pobreza de las infraestructuras. La infraestructura de las unidades educativas del milenio para nosotros, como dicen nuestros dirigentes, son ciudades carcelarias, son elefantes blancos, son una globalización de los centros urbanos, modelos de otros países, que en su interior se comete realmente una destrucción de las culturas de los pueblos y las nacionalidades, porque las autoridades y los docentes son monolingües, monoculturales. Ellos no tienen el conocimiento de la filosofía de la lengua de las nacionalidades. ¿Pero usted cree que se los empuja a abandonar estas comunidades? El proceso de la globalización, el proceso de las unidades educativas del milenio hace que con una educación monolingüe se desmotive
para quedarse en las comunidades, se desmotive el conocimiento de los pueblos, de las sabidurías, y se busque una situación de vida en las grandes urbes y se incremente la delincuencia, se incrementen los cinturones de miseria. Para nosotros, para los pueblos indígenas, el hecho de que no se aplique en educación intercultural bilingüe dentro de las infraestructuras con tecnología de punta es una forma de etnocidio, de destrucción para los pueblos y las nacionalidades indígenas. ¿Qué ganaría el Estado alejándolos de sus comunidades? El Estado tiene una política muy clara: el destruir la lucha, el destruir la cultura de los pueblos y las nacionalidades para que salgamos de nuestros territorios ricos en biodiversidad, ricos en minerales, y para que las comunidades y la juventud quede en los lugares y sean presa fácil de las empresas agroindustriales de la minería. Tal es el caso de Ecuacorrientes en Zamora Chinchipe, en la comunidad de San Marcos del pueblo Shuar, en donde se destruyó toda esta comunidad, se cerró la escuela, la iglesia, y ahora no existe nada. Entonces es un proceso de destrucción permanente para las culturas, y por eso decimos nosotros que es un regreso a la época de la colonia, a una educación homogeneizadora, masificante, que tiene un modelo extranjerizante. Si bien habla el señor ministro de la tecnología de punta, nosotros nos preguntamos, con la tecnología de punta, a los PhDs que están formados en el exterior, ¿qué tanto de sus investigaciones han favorecido? ¿Qué tanto han patentado para el desarrollo y avance del país? ¿Cuánto sirven los artículos indexados en las revistas que exige el CENESID y la educación de ahora? Cuando todo es un colonialismo extranjerizante, y nosotros pensamos que la formación del docente debe ser en el Ecuador, debe ser con la realidad nuestra. Es decir, que se repetiría la historia de San Marcos de Tundaime, que usted está mencionando, una comunidad que prácticamente desapareció, pues de las 19 casas que había, solo quedan 2, aunque esto se dio, como usted dice, porque el consorcio chino Ecuacorriente S.A. inició la explotación minera, no por el cierre de las escuelas. Pero en las comunidades indígenas, las nacionalidades, tenemos una forma de vida y tenemos planteles educativos. Al ir con las empresas petroleras y todo, están llevándonos a la desmovilización de los pueblos y las nacionalidades, y por tanto la destrucción de los centros y de las escuelas y nuestras formas de vida. Es así que en las unidades educativas del milenio no existe la aplicación de la malla curricular. El señor ministro y las autoridades dicen, estamos rescatando las culturas ancestrales. Veamos en cuánto se cumple, si las autoridades de los distritos, de las unidades educativas del milenio son monolingües, monoculturales, y el personal docente está ahí. Puede haber la participación de los docentes de educación intercultural bilingüe reubicados en estos establecimientos, pero la mayoría de ellos nos señalan que no se aplica ninguna malla curricular, ni inclusive el MOSEIB, que ha sido reemplazado en este momento por ese modelo de gestión intercultural, entre comillas. El ministro también se refirió al fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y sobre el modelo de esta gestión educativa. Vamos a escucharlo. Lo primero que habría que mostrar es cuántos estudiantes hoy están en educación intercultural bilingüe, y hemos pasado de 95.000 estudiantes en el 2006 a 150.000 estudiantes en la actualidad. Y de otro lado se está implementando todo un nuevo modelo de gestión educativa. En ese modelo de gestión se establecen distritos y circuitos, y de los 140 distritos educativos, 21 distritos son interculturales bilingües, y nosotros hemos determinado que las direcciones distritales donde existe mayoría de la población perteneciente a alguna nacionalidad, ese director distrital debe ser de esa nacionalidad. Lo mismo pasa con los circuitos educativos. UNESCO ha determinado, porque se ve que mientras en el 2006 la brecha de resultados de aprendizaje entre la población no indígena y la indígena era enorme, hoy prácticamente en todas las áreas evaluadas por la UNESCO ya se nota que los niños y niñas indígenas están obteniendo prácticamente los mismos resultados que la población que no se autodeclara como indígena.
Usted en un comunicado menciona que a partir del año 2013 no han podido contar con una información estadística porque se cerraron las direcciones provinciales de educación bilingüe y toda la administración se manejaba desde las coordinaciones zonales bajo un solo modelo intercultural. Pero los datos son públicos en la página web del Ministerio de Educación, el ministro también lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿o son incrédulos ante estas cifras? Bueno, yo quisiera comenzar señalando los datos estadísticos. El señor ministro habla de 150.000 estudiantes en la actualidad. Los datos estadísticos que nosotros disponemos hasta marzo de 2013, tenemos 2.320 planteles educativos, de los cuales 50 tenían educación inicial básica y bachillerato, básica inicial y bachillerato, 108 colegios con bachillerato, 5 institutos pedagógicos interculturales bilingües y una universidad intercultural bilingüe, la Mautaihuasi, para la formación. En cuanto al personal docente, teníamos 10.012 personal docente que atendía a 164.000 estudiantes hasta el 2013. Y aquí hay un retroceso. Si el ministro dice en la actualidad, por el levantamiento indígena, por el reclamo de la restitución de la educación intercultural bilingüe, una cifra de 150.000, 14.000 estudiantes están menos en la declaración del señor ministro. Y nosotros decimos también que en cuanto a la formación académica, de los 164.000, 2.818 tenían una formación de cuarto nivel. O sea, no era una cuestión de solo bachilleres que estaban allegados a los dirigentes, ni solamente con una formación de mala calidad. Si nosotros decimos una formación pedagógica, académica de nuestros compañeros, nos preguntamos en este momento, el señor ministro puede decir que tiene una formación los docentes de tercer y cuarto nivel, pero ¿en qué sentido estos conocen la filosofía, la lengua de una de las nacionalidades? Señora Pacari, ¿bajo qué argumentos califican en un comunicado a las escuelas del milenio de ciudades carcelarias? Ahí está el comunicado que usted nos envió y también lo mencionó al inicio de esta entrevista. ¿Bajo qué argumentos? Nosotros consideramos porque las unidades educativas del milenio están con una estructura, tecnología de punta que choca con toda la estructura, con la forma de vida de las comunidades y pueblos y nacionalidades. Y dentro de eso, como dije e insisto, no se aplica el modelo de educación intercultural bilingüe llamado MOSEIB, y el señor ministro dice pues que el MOSEIB fue declarado por la UNESCO como uno de los proyectos alternativos de transformación social, y eso lo hemos ganado nosotros en la década del 90 con la elaboración y participación de nuestros compañeros maestros, la ciudadanía, los pueblos indígenas. Ese modelo de educación intercultural bilingüe no es aplicado en las unidades educativas del milenio y en los establecimientos, entre comillas, intercultural, porque ahí se aplica una sola malla curricular, la del Ministerio de Educación, que es monolingüe, monocultural. No se aplica la malla curricular nuestra que tenían las asignaturas de filosofía y cosmovisión de las nacionalidades, la historia de los pueblos y las nacionalidades, la psicología intercultural. No se aplica también las lenguas de las nacionalidades, la etnomatemática y otros conocimientos de los pueblos y las sabidurías. Sí, por eso decimos nosotros que es un retroceso y que es un etnocidio, porque se destruye, simplemente se forma con una malla curricular para que esta juventud y esta niñez debe salir a la urbe para buscar la universidad, y una universidad en la cual tampoco hay contenidos culturales con pertinencia de pueblos y las nacionalidades. De ahí salen los profesionales que en este momento pueden estar en las dependencias del ministerio, pero son profesionales indígenas a lo mejor aculturados, sin una identidad cultural, y ese es el proceso que nosotros luchamos y no queremos, porque los pueblos indígenas estamos aquí y hoy no solamente para reafirmar nuestra lucha. Se nos terminó el tiempo. Gracias por su participación aquí en Contacto Directo.